asociados a las patologías o a los trastornos del movimiento. Bien. Inicialmente vamos a tratar de fijar una agenda u objetivos sobre los cuales vamos a basar la presentación. Particularmente vamos a abordarlos desde la presentación de casos clínicos y evaluando sus patrones de marcha de manera inicial. Vamos a asociar algunos tips particulares en cuanto a la interpretación semiológica del cuadro clínico presentado. Trataremos de utilizar herramientas diagnósticas para aseverar o aproximar el diagnóstico etiológico, para después plantear algunas ideas y perspectivas en relación a estos casos clínicos. Bien, paso a presentarles. El primer caso es el caso del paciente masculino de 41 años. Inicialmente, si observamos el patrón de marcha, independientemente de que es un video casero, lo que logramos evaluar es que tiene un patrón de disposición bradicinética, cuadro asimétrico, con descenso del hombro derecho en cuanto a la métrica del paso. Hay un detrimento franco del balanceo. Si lo observan en la disposición del video, el brazo izquierdo no balancea y se encuentra en una postura distónica asociada al tronco, y cierto patrón de festinación en los giros que se fue estableciendo con el correr del tiempo. Es un paciente de 41 años, tiene antecedentes desde el punto de vista familiar de linaje materno de cuadros parkinsonianos tanto en el tío como en el abuelo materno. El cuadro clínico característico de este paciente lleva 5 años de evolución con estigmas o signología premotora tanto en la esfera olfatoria como en la constipación. Cuadro de inicio progresivo con patrón de temblor característico de tipo parkinsoniano. Realizó varios esquemas de drogas antiparkinsonianas con respuestas no sostenidas en el tiempo y con un techo bajo para el desarrollo de disquinesias que se configuraban como disquinesias de inicio precoz en el cuadro clínico. El paciente tuvo combinación de esquemas de tratamiento con necesidad de utilizar agonistas, ante los cuales tuvo respuestas patológicas en cuanto a la inhibición o el control de impulsos. Concretamente, el cuadro clínico, asociado a la marcha de este paciente es una marcha parkinsoniana que característicamente tiene una flexión de tronco con un impacto en cuanto al balanceo de los reflejos posturales, con cierto impacto en giros y festinación de su marcha. El paciente 2 que vamos a evaluar es un paciente de 72 años de sexo masculino. Van a observar en el video que tiene una marcha ciertamente insegura, con algo más de impacto ante los giros, un freezing de manera notoria, en situaciones también de giros, con detrimento balanceo. Esta marcha es más simétrica, con una asociación hipokinética global. El desarrollo de los freezing en este paciente fue un desarrollo precoz, dado que su cuadro clínico no llevaba más de 2 años de evolución, previo a lo cual el paciente tenía una dinámica de marcha y desempeño óptimo en sus actividades. Afectación de los reflejos posturales, varios intentos para la incorporación, con el desarrollo de caídas de inicio temprano en el primer año de su enfermedad. Evolutivamente con el tiempo, agregó trastornos fonodilutorios con una hipofonía marcada, y como pueden ver en el video, se pudo determinar o objetivar una limitación en la excursión y el seguimiento ocular en los 3 planos, con una actitud de extensión o postura distónica axial ante la mirada vertical up. Su evaluación neurocognitiva mostraba un perfil de tipo disejecutivo, y este es otro tipo de marcha parkinsoniana diferente a la anterior, en la cual la imagen de alguna forma es bastante congruente con la sospecha clínica sindromática del cuadro clínico. Bien. El paciente número 3, el paciente que vamos a evaluar en este momento, es un paciente de 64 años de sexo masculino, de no más de 3 años de evolución de su cuadro, de su enfermedad. El paciente, cuando lo evaluamos, encontramos una postura o una actitud de inflexión que configura una enterocólis. ¿Por qué hablamos de esta manera? Fíjense que ante el truco de extensión el paciente logra extender el tronco de manera global. Semiológicamente asocia un cuadro bradicinético a izquierda, bien notorio.
sufrió cambios posturales de manera precoz, con detrimento de balanceo y una festinación o una marcha a pasos cortos, y los reflejos posturales clara y lógicamente alterados. Ante el interrogatorio, este paciente también tenía cierto reporte de hipofonía y constipación, y asoció evolutivamente fenómenos disautonómicos con caída de la presión anterior ante cambios posturales y signos piramidales. Bien, de nuevo, este tipo de marcha es una marcha un poco más armónica de componente hipokinético, que en la imagen pudimos obtener una hipointensidad a nivel putaminal bilateral, congruente con su cuadro clínico. Y lo más llamativo en este caso es que los reflejos posturales se vieron afectados de manera precoz con una postura dominante anterocolis en la marcha. El paciente 4 es un paciente de 60 años con 4 años de evolución de su cuadro clínico. Cuando empieza con cierto impacto del tipo apendicular, con aumento de la base de sustentación en la marcha, con oscilaciones multidireccionales que modifican de alguna manera el tranco y la cadencia del paso. Ahí logran ver que el paciente tiene una necesidad franca de aumentar su base para sostener su equilibrio, que cuando se lo dispuso a plantear una marcha en tándem con estrechamiento de esa base, el paciente se ve imposibilitado y tiende a las caídas o a las correcciones con pasos múltiples. En la evolución del cuadro clínico tuvo una afectación pancerebelosa con signos globales de afectación en cuanto a los trastornos de glutóreos y disartria. Durante los últimos años de su enfermedad presentó disautonomías bien notorias que afectaron su desempeño. Ahí se logra ver cómo en una postura estática de tronco hay temblor multidireccional, y esa es la imagen que tiene congruencia con su cuadro clínico, en la que se ve un agrandamiento del cuarto ventrículo con una disposición en cruz a nivel protuberancial. Y la atrofia cerebelosa bien notoria y marcada. Bien, la marcha y los trastornos posturales de estos pacientes logran evaluarse o se determinan en cuanto uno cambia de manera postural en cuanto al decúbito y a la bipedestación. Es un tip bien claro para poder discriminar en este tipo de pacientes si se trata de un fenómeno sifoescoliótico o una postura distónica tipo anterocólica, de la manera en la que corrige esta paciente. Y los fenómenos disautonómicos que se expresan de alguna forma como un fenómeno Raynaud en espacios sacros, ¿no? La marcha es una marcha cerebelosa y característicamente tiene ese tipo de clasificación. Esta es una paciente de 28 años con algo más de tiempo de evolución, 7 años de evolución de su cuadro. La marcha empieza siendo inestable, con necesidad de aumentar su base para sustentar el paso, también con oscilaciones de tronco multidireccional y con imposibilidad del desarrollo del tándem. Esta paciente también evolutivamente inicia con un cuadro apendicular que agrega fenómenos vulvares de disfagia, disartria, una torpeza motora en la planificación, sobre todo en miembros superiores, y a esto le agrega secundariamente un temblor de características, un mioclono de tipo palatino, que también es congruente a esta imagen en la que se ve lesiones a nivel de los ganglios o del dentado cerebeloso, del triángulo de Molarete. La paciente esta característicamente asocia afectación de otros sistemas y evidencia cuadro piramidal asociado y fenómeno polineuropático en la evolución. De nuevo, nuevamente, el tipo de marcha es un patrón de marcha cerebelosa, el que va agregando afectación de diferentes sistemas. El paciente número 6 es un paciente de 78 años con algo más de 10 años de evolución de su cuadro. En su patrón de marcha, característicamente, y se marca de manera notoria la inseguridad y la inestabilidad, con aumento también de su base de sustentación, con un fenómeno de romper francamente positivo y un tranco de cadencia corta con abducción de sus pies. Cuando el paciente pierde el truco de apoyo de un punto, imposibilita su marcha, llevándolo a la caída de manera abrupta.
Semiológicamente, signos de afectación cordonal con la reflexa y hipopalestesia y cambios autonómicos a nivel distal en los pies, configurando un pie cabo con postura en garra de los dedos. La marcha de este paciente de manera semiológica encuadra en una marcha de características propioceptivas. Bien, la paciente número 7 es una paciente de 46 años, con un patrón de marcha insegura, con una postura, si evalúan y miran sus pies, es una postura distónica varoequina, con un componente espástico. En la cadencia del paso y en el tranco hay cruce en cuanto a la disposición del paso, lo que hace característico ese fenómeno de tipo piramidal. El relato es de 8 años de evolución de su cuadro clínico, con una afectación progresiva en cuanto a la marcha, la postura y sus reflejos, con caídas precoces. Surgen al interrogatorio antecedentes familiares, tanto en el padre como en la sobrina, ambos de línea paterna, con fallas en el aprendizaje y en la adquisición de pautas de desarrollo cuando se profundiza el análisis interrogando a su madre. La característica de la marcha desde el punto de vista semiológico en este caso es una marcha de tipo espástica. La paciente número 8 tiene una historia de muchos años de evolución, 51 años de edad, sexo femenino. Ella inicia su cuadro clínico en su era infantil. Al iniciar tiene un comienzo con un temblor cefálico que fue evaluado oportunamente. Actualmente, cuando uno dispone y ve la progresión de la marcha, hay un componente distónico que actualmente es generalizado, que tiene una dominancia cráneo-cervical cuando se activa esa marcha. Ahí ustedes, si logran ver, hace como una caída, el hombro izquierdo está sobreelevado, hay una desproporcionalidad de volúmenes musculares por su cuadro clínico. El paso tiene un paso bastante cansino y se lo evalúan, no hay una métrica regular en cuanto a ese paso. Cuando interrogamos un poco más de sus antecedentes, ese cuadro de inicio cráneo-cervical asoció un temblor distónico que tiene un componente cefálico con mioclonías en miembros superiores y posteriormente generalizó el desarrollo del cuadro que se logra ver en el video. El tipo de marcha de la paciente número 8 desde el punto de vista semiológico es una marcha de características distónicas. Bien, el paciente número 9 es un paciente de 73 años con un relato de 4 años de evolución, aunque cuando uno habla con su entorno familiar quizás lleva un poco más de tiempo. Las características de su marcha es una marcha coreica con una modificación de tranco y cadencia de marcha, con oscilaciones e imposibilidad del tándem, que ahora lo vamos a ver. Si ven, la métrica del paso es irregular en todos los pasos que da, en todos los trancos, oscila y va como en cierto grado de caída constante. En el interrogatorio de esa familia surgieron cambios desde el punto de vista conductual preexistentes al fenómeno motor. Ahí van a ver que en el tándem el paciente logra hacer un paso y tiene que corregir por la imposibilidad de su fenómeno coreico. Esos cambios de marcha fueron instalándose progresivamente, a lo que asoció fenómenos o trastornos de tipo deglutorio. En la evaluación semiológica surgen algunos datos más que corroboran la persistencia motora y la marcha nuevamente desde el punto de vista semiológico es una marcha de tipo coreica. Y la paciente número 10 es una paciente de 73 años con una historia de 6 meses de evolución de su afectación de marcha en el contexto de un ascenso de tratamiento con antipsicóticos con quetiapina, en realidad hasta dosis de 400 miligramos. Si logran ver, la dinámica está bastante bien y su cadencia en el tranco también. Cuando uno hace una evaluación estática en bipedestación, la paciente refiere ese movimiento del miembro inferior izquierdo con cierto componente de flexión, tiene un comportamiento relativamente irregular y arrítmico. En alguna postura ese fenómeno de movimiento se inhibe. Cuando interrogamos a la familia, ahí van a lograr ver también que en cuanto a la postura, también se inhibe el patrón de movimiento y semiológicamente no encontramos ningún otro signo que pueda ayudar a la interpretación de esta marcha.
Como antecedente, 5 años atrás, la paciente sufrió una intoxicación farmacológica que requirió de manera secundaria un apoyo ventilatorio, a lo que salió sin secuelas al relato. La interpretación inicial del cuadro clínico del fenómeno de marcha es una marcha de tipo disquinética, que posteriormente analizaremos un poquito más en profundidad. Ahora bien, el resumen de todos estos casos presentados tiene el objetivo de que, partiendo desde la marcha, podamos sumar otras variables, tanto semiológicas como complementarias, como fuimos viendo en los casos previos, para poder armar un diagnóstico sindromático y de esa forma establecer cuál es la interpretación clínica de ese cuadro. Si nosotros repasamos todos los casos clínicos que estuvimos viendo, del paciente del 1 al 10, obtenemos que el primer paciente que tuvo un inicio antes de los 40 años con un fenómeno parkinsoniano asimétrico, con respuesta farmacológica no sostenida pero con respuesta, encuadra en un parkinsonismo de inicio joven. En el paciente 2, en el que encontramos una marcha con un componente hipokinético, con una postura distónica axial, con caídas precoces, con limitación o afectación del seguimiento ocular, y esto asociado a la imagen en la que se podía evaluar una atrofia a nivel mesencefálico con la característico signo del colibrí. Podemos hablar de una PSP de tipo P, ¿no? Una breve Richardson. En el paciente número 3, si evaluamos esa postura distónica de anterocolis con la corrección, con el fenómeno parkinsoniano, con la imagen putaminal bilateral, y sumamos a eso las disautonomías, podemos configurarlo como una MS de tipo P. Al paciente número 4, que le sumo, que hoy no lo dije, que tenía origen asiático, que eso también al interrogatorio es un dato importante, un cuadro evolutivo de pocos años, con un componente cerebeloso de afectación global, con signos piramidales, disautonomías y con una imagen de resonancia magnética que marca un signo característico no patognomónico, que es la cruz cerebris a nivel protuberancial, con la atrofia marcada del cuarto ventrículo, con el agrandamiento del cuarto ventrículo a expensas de la atrofia cerebelosa, hablamos o podemos posicionarnos una atrofia multisistémica de tipo C. En la paciente 5, o la quinta paciente, en la que hablamos un síndrome atáxico de tipo cerebeloso, al que fue sumando otras cosas. Nuevamente, la agrupación sindrómica va a ser de ataxia cerebelosa, deberemos evaluar después cuáles son las causas nuevamente. En el paciente 6, en el que la marcha estaba de manera claramente asistida con el apoyo, y no la necesidad de que la descarga sea múltiple, sino con el apoyo de un punto, con su característica de formación o adquisición de un pie tipo cabo, hablamos de una ataxia propioceptiva. En la paciente número 7, en la que tenía una marcha de tipo espástica, con algunos fenómenos históricos, con historia familiar, evolutiva, semiológicamente configura una paraparesia de tipo espástica. En la paciente 8, en la que evolutivamente tuvo un inicio de una afectación cráneo-cervical, distónica, la que agregó fenómenos mioclónicos, semiológicamente la podemos configurar como un diagnóstico de distonía generalizada. En el paciente 9, en el que hay un cierto background desde el punto de vista conductual en cuanto al antisocial, irascible, cambios conductuales en el último tiempo, y se le suma una marcha de tipo coreica. Hablamos de un diagnóstico de síndrome coreico, y ahí empezaremos a buscar, de acuerdo a las frecuencias, cuáles pueden ser la etiología. Y en la paciente 10 nos quedó con el diagnóstico de un fenómeno disquinético, focal, entre comillas, y ahí lo dejo. De acuerdo a la sindromatización de esos pacientes, uno plantea si hay chance de abordar un diagnóstico etiológico de su cuadro clínico, ¿no? Y acá, nuevamente, partiendo siempre del patrón de marcha y la observación tanto estática como dinámica del paciente. Tanto en el paciente 2, 3 y 4, el abordaje a su causa o su diagnóstico etiológico de enfermedad se vio limitado de acuerdo al cuadro clínico. Y logramos confirmar que el paciente número 2, de acuerdo a las imágenes, tanto estáticas como funcionales de su cuadro clínico, se comportó como una parálisis supranuclear progresiva de tipo P. El paciente 3, nuevamente, de acuerdo a su cuadro clínico, a su evolución al tiempo de instalación y a su cronología y respuesta a enfermedad, se sindromatizó y se configuró, se diagnosticó como una atrofia multisistémica de tipo P. Y al paciente 4,
Por las mismas características y a la evolución de su cuadro, quedó en el diagnóstico de una atrofia multisistémica de tipo C, por lo que en estos 3 casos no fue posible llegar a un diagnóstico de tipo etiológico. Ahora bien, el resto de los pacientes, de acuerdo al orden y a la sindromatización de su cuadro clínico, logramos analizarlo y estudiarlo de una forma más precisa. Entonces, el paciente número 1 que tuvo un fenómeno o un cuadro clínico parkinsoniano de inicio joven, que tuvo cierta fluctuación o respuesta inicial no sostenida a los tratamientos, que desarrolló de manera precoz, muy precoz, fenómenos disquinéticos asociados a los techos de dosis en dosis bajas, que asoció a algún fenómeno conductual, logramos evaluarlo desde el punto de vista etiológico bajo un panel de determinación de enfermedad de Parkinson y objetamos, llegamos a la mutación del FB-Box, lo que tiene cierta importancia y ahora después en cuanto a por qué lo planteamos de esta forma lo vamos a explicar. La paciente 5 también, con su cuadro clínico evolutivo, con su fenómeno cerebeloso, una vez que fue sindromatizada y descartadas todas las causas de tipo secundaria, llegamos a la necesidad de secuenciarla, y cuando se secuenció la paciente se obtuvo una mutación en el gen CYP27A1 que diagnostica de variable heterocigota una xantomatosis de tipo cerebrotendinosa. Muy importante llegar en el diagnóstico de este tipo de casos por el impacto que tiene dar un tratamiento de manera precoz. En el paciente 6, que era el paciente que lo habíamos encuadrado en una ataxia propioceptiva, luego de evaluarlo de manera global, se determinó antecedentes familiares y evaluación puntual de la mutación de la proteína PMP22, configurando y llegando al diagnóstico de una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. En la paciente número 7, en la que se le abordó de todos los aspectos desde el punto de vista de diagnóstico y también se llegó a la necesidad de su secuenciación, se llegó al diagnóstico de doble mutación heterocigota en el mismo gen en distintos espacios, todos vinculados al splicing, del gen PPS37A, que en los reportes lo vincula a la paraplegia espástica tipo 53. En el paciente o en la paciente 8, la paciente con el cuadro distónico de inicio cráneo cervical con afectación o progresión a temblor mioclónico en miembros superiores, se encontró la mutación en el gen KCTD17, gen que está asociado a los reportes vinculados a la DIT26. Y en el paciente 9, luego de su evaluación y solicitud de mutación puntual o de expansión de la mutación puntual, se encontró una poliexpansión en el gen expandido de 42 repeticiones para el diagnóstico de enfermedad de Huntington. Bien, vuelvo a la paciente 10, que tenía su background y su componente tóxico en cuanto al inicio de la sintomatología de manera contemporánea con el ascenso de la quetiapina. Hablamos de una marcha disquinética, interpretando que el fármaco tenía que ver. Realmente se trata de una marcha disquinética. La realidad es que la afectación es solo de uno de los miembros y semiológicamente no le encontramos ningún otro dato positivo. Si evaluamos la imagen del video, en el que hicimos un monitoreo electromiográfico, un registro poligráfico de ese movimiento, encontramos que el movimiento ante posturas se inhibe, sobre todo en la distracción. La paciente en ese momento está hablando y ahí se le pide que ella reproduzca el movimiento que está en cuestión y empieza con este fenómeno de flexión irregular y arrítmico. El patrón de ese electromiograma concluye en que hay una contracción voluntaria con inhibición de patrones ante la distracción, lo que configura en segundo término una marcha de tipo funcional. Cuando uno evalúa las marchas, y a nosotros nos pasa mucho en aspectos que tienen que ver con los trastornos del movimiento, es muy importante evaluarla de manera armónica e integral y evaluar y tener en mente los fenómenos funcionales que afectan la marcha, porque están presentes y más de lo que uno a veces considera posible. Bien, ¿cuáles son las ideas y perspectivas de la presentación? Los hallazgos semiológicos en el abordaje del paciente, desde el punto de vista médico y neurológico, tienen una trascendencia fenomenal en cuanto a la planificación del estudio.
Si uno logra interpretar esa marcha, poder encuadrarla dentro de un fenómeno sindromático y poder plantear su estudio a posteriori, eso va a facilitar la obtención del diagnóstico. En este aspecto hay tips muy particulares que son obtenidos de la evaluación clínica y del interrogatorio y que ayudan de manera considerable al planteo del estudio, sobre todo cuando hoy en día hablamos de que el diagnóstico de certeza en algunos de estos cuadros es trascendental en cuanto a la terapia de precisión y al tratamiento específico. Piensen que de estos pacientes que vimos, por ejemplo, el paciente 1 con su mutación en el FBOX7, si ese paciente uno lo evalúa desde el punto de vista clínico, lleva un techo farmacológico precoz, pero también a la vez si lo plantea desde el punto de vista quirúrgico, hay reportes que los beneficios de la cirugía no son del todo buenos, entonces, aunque son reportes de casos, digo, en cuanto a la paciente de la xantomatosis cerebrotendinosa es dramático porque eso cambia la perspectiva a futuro. En definitiva, bueno, el diagnóstico de certeza en estos casos es sumamente importante. En muchos de estos casos, la terapia que se puede implementar es modificadora de su enfermedad y puede cambiar no tanto su calidad de vida, sino también su relación en cuanto a la morbidad y mortalidad futura. Por ende, el impacto semiológico en el diagnóstico de certeza es trascendental. Bien, con esto concluyo y creo